En este video vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de trabajar como una sociedad en lugar de trabajar como una persona natural. Así que ante la pregunta, ¿debo hacer una sociedad? La verdad es que empecemos con las ventajas. Existen cosas que son buenas y la más importante es que se divide la renta entre más socios, entre más personas, lo cual hace que baje la tasa de impuesto global complementario a pagar. Recordemos que el impuesto global complementario es el impuesto más importante que pagan las personas y tiene una tasa que es progresiva, que a medida que yo gano más dinero, debo pagar más impuestos, una tasa más alta. Por lo tanto, al dividir esta renta entre más personas, estas caen finalmente en un tramo más bajo y pagan menos impuestos. Segundo lugar, los gastos que efectivamente se generen para el crear esta renta, para el obtener utilidades, yo los puedo descontar de la renta y obviamente bajar impuestos. Por lo tanto, la contabilidad, que es la que me va a llevar estos gastos, me va a decir finalmente cuánto de esto yo puedo rebajar y cuánto impuesto me voy a ahorrar. En tercer lugar, algo muy importante, las sociedades permiten diferir el pago de impuestos. En particular, difieren el pago del impuesto global complementario, que suele ser el impuesto más grande o más importante para los médicos, y lo difiere en la medida que no se retire el dinero de la sociedad. Mientras el dinero quede dentro de la sociedad, con la reforma tributaria que está vigente al día de hoy, se permite que solamente la sociedad pueda pagar los impuestos de la sociedad, que es el impuesto de primera categoría, pero que no se gatille el impuesto global complementario mientras ese dinero, repito, quede dentro de la sociedad. En la misma línea existe actualmente un beneficio tributario que se llama la reinversión de utilidades, que en la medida que yo lo utilice incluso se ahorra el impuesto de primera categoría, o sea, no se paga absolutamente ningún impuesto por un porcentaje no despreciable de las utilidades. Ahora, esto, si bien es un ahorro tributario muy grande, realmente muy grande, viene con el problema que los impuestos no se pagan ahora, pero solo en la medida que yo no retire ese dinero. ¿Ya? Si es que los socios retiran el dinero más adelante, van a pagar absolutamente todos los impuestos. Así que, repito, solamente conviene y conviene mucho en la medida que el dinero realmente se vaya a invertir o, por último, que realmente se vaya a dejar en la cuenta de la sociedad sin ser retirada. Además, el tener una sociedad me permite hacer un marketing un poco mejor, un poco más profesional y del mismo modo, obviamente, el trabajar con un equipo me permite un equipo de trabajo que funcione de manera más eficiente, más diferenciada y que se potencien las habilidades y el trabajo de cada uno de los integrantes de la sociedad. Ahora, el tener una sociedad también tiene desventajas. Dentro de esta, una importantísima, se pierde el gasto presunto y recuerden que las personas que trabajan con boletas de honorarios pueden descontar de su renta hasta un 30% de los honorarios brutos, o sea, es un monto muy alto, aunque tiene un tope que al año es más o menos de 9 millones de pesos, que la ley dice que son de 15 unidades tributarias anuales, por si acaso. Por lo tanto, muchas veces si es que yo no tengo gastos efectivos, si yo no tengo gastos reales, no me conviene hacer una sociedad porque se pierde este gasto presunto que se rebaja simplemente por el hecho de trabajar a honorarios. Eso sí, el médico puede optar por seguir trabajando al menos en un porcentaje a honorarios y de esa manera mantiene su gasto presunto como un beneficio y en otro porcentaje trabaja a través de la sociedad. Ahora, la decisión de hacer una u otra depende de cada caso particular, así que si es que necesitan una evaluación tributaria económica al respecto, por favor pueden contar con nosotros, con Medlo, en el sentido en que con el equipo manejamos esos temas con bastante detalle. Además, el tener una sociedad puede venir como desventaja que me puede generar problemas con los socios. Cuando yo trabajo solo, yo tomo las decisiones solo y todos los problemas que eventualmente se generen o los beneficios que se obtengan van para una única persona. En cambio, cuando trabajo en una sociedad, estoy con más personas y eventualmente puede haber diferencias en los criterios de decisión o bien discordancias respecto al tipo de administración o de trabajo que está haciendo el otro socio. Asimismo, las sociedades deben llevar obligatoriamente contabilidad y por lo tanto tienen que incurrir en los costos de contabilidad, que son muy variables según en donde uno los contrate, pero aún así suelen ser más altos de lo que se tiene como persona natural. Además, acuérdense que es muy importante no confundir el patrimonio de la sociedad, y dígase las cuentas corrientes o los dineros de la sociedad, con los patrimonios de los socios, en el sentido en que eventualmente eso me puede generar un problema con impuestos internos. Es fundamental que se tenga bien claro cuál es el dinero, cuál es la cuenta corriente, cuál es la tarjeta de débito y de crédito de la sociedad y que esa no se confunda con la del socio.
Y finalmente, recuerden las sociedades de papel, que son un delito de evasión tributaria, aunque son muy frecuentes en los médicos, que son estas sociedades que se crean con el único fin de evadir el pago de impuestos, habitualmente con los familiares, con la esposa, con los hijos, y en los cuales estos socios son socios de papel porque por un lado no realizan ninguna actividad dentro de la sociedad y por otro lado tampoco reciben ningún dinero, ninguna utilidad que venga desde ahí. Así que tengan mucho cuidado al momento de hacer una sociedad que sea de papel porque, repito, es un delito. No hay ningún problema en hacer una sociedad con la familia en la medida que ellos efectivamente tengan un rol activo en la sociedad y, segundo lugar, que tengan efectivamente derecho a recibir parte de las utilidades que esta sociedad genere. Y bueno, espero que esto les haya servido para que puedan tomar la mejor decisión respecto a la forma en que van a trabajar. ¿Ya? Que estén muy bien.